una vez, entonces terminemos aquí este último pedacito. Entonces estábamos concluyendo que teníamos un coeficiente de variación menor a 20 o inferior al 20, ¿listo? Entonces podríamos ubicarnos en el escenario 1 o en el escenario 2. Entonces, en este caso, nos guiábamos o nos ubicábamos por el valor del promedio. Entonces, si el promedio es relativamente constante, entonces nos ubicamos en el primer escenario, que era determinístico estacionario. Pero si el promedio es variable, como en este caso, entonces nos ubicamos en el segundo escenario, que era el determinístico variable, como nos lo marcaban antes. Entonces, Si, miremoslo acá arriba. si supera el 20%, ya va a ser es probabilístico, ¿no? Exactamente, si el coeficiente de variabilidad supera o de variación supera el 20%, nos ubicamos en el escenario probabilístico. Y allá Profe, jugamos con eh, la probabilidad. Diga, Fernando. profe, pero es que aquí solo estamos teniendo en cuenta el mes de enero. Sí, estamos mirando los comportamientos de consumo mes por mes durante 10 años. Mes por mes durante 10 años. ¿Listo? Entonces, el ejercicio aquí lo hacen, pues se supone que nosotros consumimos en enero más o menos las mismas cantidades. Se supone que consumimos en febrero más o menos las mismas cantidades. Y en marzo así lo mismo, ¿no? Pero como les digo, depende mucho del producto. Entonces, yo no puedo decir que el consumo de este caso el producto es gas natural, es el mismo durante todo el año. ¿Por qué? Porque hay unos periodos donde el consumo se incrementa. Por ejemplo, en diciembre y en enero el consumo sube. ¿Por qué? Porque estamos en periodo de vacaciones, porque llegó la familia a visitarnos, bueno, no sé. Todo depende de el tipo de producto. Entonces, dependiendo de eso es que vemos estos cambios que tenemos acá, esos cambios de comportamiento que tenemos aquí. Entonces, acá estamos mirando el consumo de gas natural, hablándolo en términos generales. ¿Es determinístico? Sería determinístico y estacionario si todos los meses consumiéramos lo mismo, pero todos los meses no consumimos lo mismo, estamos consumiendo de forma variable, pero sí tenemos un coeficiente de variación menor a 20. Entonces, eso lo hace determinístico. Pero como el promedio de consumo no es el mismo, entonces lo vuelve no estacionario. Si aquí fuera todos más o menos los mismos, que giren, por ejemplo, entre 11, 115 y 105, por ejemplo, entonces podríamos decir que si ese promedio de todo el año gira entre esos dos valores, o en esos dos extremos, entre 105 y 115, entonces podríamos decir, y tenemos un coeficiente de variación menor al 20, podríamos decir que es determinístico y es estacionario. En este caso es determinístico porque el coeficiente de variación es inferior a 20, pero no es estacionario porque los consumos en cada mes no son los mismos o no son similares, son variables. Entonces lo podemos ver acá, mientras que en enero nos fuimos con 111, por acá a mitad de año nos bajamos a 40, a 42. Entonces el consumo es variable, durante cada periodo, durante cada mes en este caso. Entonces, concluía pues por aquí el ejemplo haciendo pues esos dos parámetros o midiendo esos dos parámetros. El consumo promedio es dinámico, no es constante. Entonces, en algunos periodos de tiempo el consumo es alto, se incrementa y en otros disminuye. En este caso, pues lo toman por acá, este libro es por allá de ciclos o países, esto por allá de Estados Unidos, donde tienen todas las cuatro estaciones. Entonces, lógicamente, en época de invierno el consumo se dispara. ¿Por qué? Porque pues los calentadores, la mayoría funciona con gas. Entonces, el periodo de invierno creo que es diciembre, enero y febrero, o noviembre, diciembre y enero, no sé. Aquí los valores más altos de media están en enero, en febrero, en noviembre y en diciembre, sí, son los más altos. Y en verano, que es en mitad de año, julio y agosto, son donde están los valores menores. Entonces, también hay que identificar eso. Entonces, como les digo, dependiendo del producto, se van a presentar ese tipo de comportamientos. Entonces, esas son las conclusiones que sacan aquí. Entonces, el promedio de consumo es dinámico, es variable, no es constante. Debido, pues, en este caso, en el ejemplo que está colocando, que es el consumo de gas en países que sufren de las cuatro estaciones, entonces nos dicen que en época o en periodo invernal el consumo se vuelve alto y en el periodo
vacas de primavera, no de verano, a mitad de año, se nos disminuye el consumo, pues básicamente por los calentadores, podríamos concluir aquí. En nuestro escenario, por ejemplo, como no jugamos con eso, aquí, por lo menos en Cartago, pues quién va a tener calentador y mucho menos va a consumir todos los días agua caliente. Entonces, pues en general, no estoy hablando de la población en general, entonces pues no valdría este análisis que se hace aquí con estos números, pues esos números no serían reales. Pero sí para épocas, por ejemplo ahorita, estamos todos en casa, el consumo del agua, el consumo de la energía se subió, el consumo de gas también se subió. En diciembre que estamos en vacaciones y viene, como les decía, la familia de visita y no sé qué, la casa se nos llena, entonces se consume más agua, se consume más electricidad, se consume más gas. Entonces sería como el análisis para nuestro caso. En este caso es de como por allá de un país un poquito que maneja las 4 estaciones. Y el otro elemento, que era el otro que analizábamos, era el del coeficiente de variación. Entonces nos dice que es inferior al 15% incluso, ni siquiera al 20%, es menor del 15%. Entonces, eso nos determina o nos marca que la demanda es determinística, podemos decir que es determinística. Entonces, ahí llegamos a esa conclusión, la que nos marcaba Hernán al principio, que el escenario es el número 2, donde tenemos una demanda determinística pero variable, Entonces, ya teniendo claro cuál es el escenario, entonces ya miramos cuáles son los modelos que aplican para cada uno de esos casos. Entonces, acá está nuevamente un ejemplo como el primero que vimos ahora, solo que aquí pues ya está un poco más estructurado, no como en el módulo de la universidad, donde tenemos un escenario determinístico fijo o estacionario. Entonces, pues las fórmulas básicamente son las mismas. Aquí me piden calcular la unidad de tiempo, los periodos en donde se debe hacer la solicitud o la orden o el pedido para el inventario. Y es la cantidad de productos a utilizar o a generar o a producir. Y nos dice por acá que es la tasa de la demanda. La tasa de la demanda y es la cantidad de pedidos, el número de unidades que necesitamos fabricar o responder. Y P es la tasa de la demanda. Entonces, pues el ejemplo es muy similar pues, al que estaba marcado allá y calculan pues básicamente lo mismo. Solo que en este caso en el libro está un poco más explícito y se tiene en cuenta un pequeño detalle. Normalmente yo no espero a que el inventario llegue a cero para hacer la solicitud. Entonces, ellos juegan con un umbral o aquí juegan con un umbral de tiempo para hacer el pedido, la nueva orden o el nuevo pedido. Porque yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo fabrico, no sé, un producto X que requiere una materia prima y se me agotó la materia prima, si yo pido hoy a mi distribuidor, a mi proveedor, la materia prima, yo no la voy a tener en este mismo instante en mi local o en mi empresa. Tengo que tener un periodo de tiempo de espera mientras que mi proveedor alista el material, me lo despacha y llega a mis manos. Entonces, yo no puedo esperar cuando estamos jugando con inventario que se me agote el inventario por completo para ir a hacerle una nueva orden o el nuevo pedido. Entonces, pues en el módulo de la universidad no hacen esa claridad o no manejan este modelito como está acá, donde debo de tener en cuenta, porque en el caso real se maneja así, a menos pues de que yo tenga el proveedor enseguida y yo lo necesite, pues entonces pueda salir y comprarlo y tenerlo inmediato, pero normalmente eso no pasa, entonces tenemos unos periodos de entrega de los insumos de la materia prima o de los artículos por parte de mis proveedores. Entonces, por eso acá en esta gráfica se maneja como esta línea punteada con una línea imaginaria en donde dice, listo, este es el tiempo en donde ya, listo, ya tengo que comprar. Yo no espero hasta la última unidad o hasta el último pedacito de mi inventario para hacer el pedido. Tengo que jugármela un poquitico más arriba, porque me voy a ver, si lo permito hacer eso, me voy a ver abocado al caso o al escenario en donde no tengo inventario y me van a comprar y voy a tener pérdidas por no poder satisfacer la demanda. Entonces, ese tiempo o ese periodo de tiempo, ese umbral de tiempo que se deja ahí, acá lo denominan entonces el inventario promedio y entonces se determina pues dependiendo de las características ahí juega o se tiene presente
el escenario de mis proveedores. Entonces, en cuánto tiempo me pueden suministrar o me pueden facilitar los productos, los artículos o la materia prima pues, que requerimos. Entonces, pues es como la única, miren que la fórmula es la misma, la raíz cuadrada de 2 veces K por D sobre H, la misma que teníamos allá en el módulo. El cálculo del tiempo es lo mismo, es la cantidad del producto dividido entre la tasa de demanda o la tasa de la demanda. Y lo único nuevo pues que aparece aquí es ese cálculo de esa diferencial en el tiempo para incluirlo, tenerlo en cuenta o tenerlo presente a la hora de hacer los pedidos. Entonces ya no esperar, por ejemplo, como en el caso anterior, los 36 o 37 días precisos, sino jugar con un umbral de tiempo suficiente que me dé plazo para que mi proveedor o el que me suministra la materia prima me pueda despachar el producto y yo ya lo pueda tener en la mano, yo ya lo pueda tener pues en mi inventario. Entonces, es la única diferencia pues que hay aquí entre el modelo que maneja aquí el libro y el que maneja el módulo allá. Entonces, miremoslo aquí, este ejemplito rápidamente para que terminamos. Me dice que las luces de neón de un campus universitario se reemplazan a razón de 100 unidades por día. Entonces, se cambian 100 bombillos todos los días. En un campus universitario, bueno, lógicamente que es un campus inmenso, para cambiar 100 focos diariamente, Dios mío bendito. La planta física pide las luces de neón de forma periódica. Entonces, ahí ya nos va marcando que tenemos una periodicidad. Iniciar un pedido al iniciar el pedido de compras, el inicio del pedido de compras cuesta $100. Y se estima que el costo de una luz de neón almacenada aproximadamente es de $0,02 por día. Ese es el costo de tenerla en bodega, de tener almacenada, $0,02 por día. Entonces nos dicen acá que el tiempo de espera, ojo que en el otro ejemplo no me contemplan ese, el tiempo de espera entre la colocación y la recepción de un pedido es de 12 días. Entonces yo hago el pedido de las lámparas hoy a mi proveedor, pero él se toma o yo me tengo que tomar 12 días esperando mientras que me lo despachan, mientras que llega y yo lo tengo en mi inventario para poder disponer de él. Entonces, tengo que tener en cuenta ese periodo de tiempo porque normalmente en la realidad pasa así. Entonces, nos dicen determine la política de inventario óptima para poder, para pedir las luces de neón. Entonces, pues sacamos los datos del problema. Ya sabemos que la demanda es de 100 focos por día, que el precio por cada orden o por cada pedido es de $100, que el costo de mantenerlo o de sostenerlo en el inventario cada foco es de $0,02 por día y que el tiempo que se demora mi proveedor pues después de hacer la orden y tener yo las lámparas en mi mano es de 12 días. Entonces aplicamos la cantidad de focos que debo de comprar, la cantidad de luces, la cantidad óptima de pedido. Cada vez que haga un pedido, qué cantidad debo de comprar o qué cantidad debo de solicitar. Entonces aplico en la fórmula de la raíz. Entonces 2 veces K por D sobre H, entonces simplemente 2 por 100, que es el costo del pedido, por, en este caso, 100 también, que son las unidades de consumo diario, la demanda diaria, sobre el costo de mantenimiento del inventario, que es de 0,02. Sacamos la raíz cuadrada, aproximamos porque no puedo trabajar con valor. En este caso da preciso, exacto. Da 1000 luces de neón. Entonces, cada pedido que voy a hacer o cada orden que voy a hacer, la cantidad óptima debe ser de 1000 focos, de 1000 luces de neón. Eso es lo que representa ese pedido o ese valor de pedido óptimo. ¿Cada cuánto lo debo hacer? Entonces, ¿cada cuánto se debe hacer el pedido? Entonces, tomando la fórmula básica que veíamos ahora rato, entonces simplemente cojo esas 1000 luces que me dieron ahí sobre el pedido que es de 100 o la demanda que es de 100, la tasa de demanda que es de 100, entonces nos da 10 días. Miren lo que pasa aquí. Si yo debo hacer un pedido cada 10 días, pero el pedido se me demora 12 días en llegar, ¿qué va a pasar con estos 2 días de diferencia? Ahí vamos a tener un problema, porque van a haber 2 días donde no voy a tener inventario para poder suplir las necesidades del campo. Entonces vamos a tener un lapsus, vamos a tener un problema ahí de 2 días. Entonces por eso es importante tener en cuenta ese tiempo. Entonces aquí pues simplemente se contempla eso, en este ejercicio contemplan esa situación. Como L es de 12 días, excede la duración del ciclo de cada pedido, que es de 10. Entonces aquí simplemente hacen
una comparación, una relación, perdón, una relación, y sacan pues cuál es el valor más grande o más largo de un lado. Entonces me dicen que, bueno, la fórmula que teníamos acá arribita para determinar eso, me la marcaba de la siguiente manera: L, que era el tiempo de duración, en este caso era 12, menos N por el tiempo de cada pedido. Entonces, el objetivo es calcular N porque ya tenemos el tiempo del pedido, que este sub 0, y el tiempo que se demora en llegarme el inventario, que es L. Entonces vamos a estimar ese valorcito. Entonces me dicen que N se calcula de la siguiente forma: en el entero más grande, entonces tengo que aproximarlo, ¿no? Entero más grande de L dividido entre T sub 0. Entonces L vale 12 y T sub 0 vale 10. Entonces eso es lo que tenemos aquí, 10 sobre 12, que me va a dar 1,30 y algo, creo yo, a 1,0, no, 1,20, 1,2 creo que da, 1,2. Entonces, pues el entero por debajo, menor, el entero menor más grande, menor o igual más grande. Entonces, en este caso, me da 1, se reemplaza en la fórmula, entonces me queda L, que vale 12, menos N, que me dio 1, multiplicado por el periodo de tiempo del pedido, que es 10 días, que ya lo calculamos aquí arriba. Entonces me va a dar la diferencia de los 2 días. Entonces, ¿cómo suplimos esos 2 días que se me demora en llegar el pedido respecto a mi orden? Esos 2 días de diferencia. Pues entonces se maneja que no espero a que se me acabe el inventario de los focos, sino, en este caso, como la demanda diaria es de 100 focos y tengo este periodo de 2 días de incertidumbre, entonces pues simplemente multiplicamos esos dos, y cuando mi inventario de luces esté en 200, se hace el pedido. Cosa que con estos 200 pueda satisfacer la demanda de esos 2 días que tengo ahí como en el limbo, mientras que me llega el nuevo pedido. Entonces, en este caso, como les digo, y es como normalmente funcionan las empresas, no esperamos a estar en ceros en inventario, sino que determinamos cuál es ese valor límite en donde tengo que realizar el pedido, cosa que cuando me llegue, pues con lo que tenía ahí, con esto que me quedó ahí, pueda satisfacer la demanda que teníamos ahí requerida. Entonces, en el otro ejercicio no está planteado en el otro ejercicio no está contemplado este periodo o este tiempo, pero aquí sí nos lo marcan. Entonces es importante porque normalmente en las empresas lo manejan así, teniendo en cuenta ese periodo. Entonces, no esperamos hasta el final del inventario, lo que mostraba aquí la gráfica, no espero hasta que se me acabe el inventario, sino que cuando llegue a un valor, a un umbral, entonces ahí hago el pedido. Y entonces, mientras que me llega el pedido, yo me voy consumiendo lo que me va quedando, y se supone que aquí, cuando ya se me va a agotar, me llegó el pedido, entonces inmediatamente me recargo. Y otra vez se repite y se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo, es así. Entonces, se determina o se fija cuál es ese valor mínimo de inventario que debo de tener. ¿Cuál es ese valor mínimo de inventario que debo de tener para no quedarme sin el producto, para no quedarme sin inventario en algún momento determinado con estas características? Pues porque ahí está determinado, como es determinístico. Pues les digo que cuando se vuelve probabilístico se vuelve más complejo. Aquí sabemos que todos los días se gastan 100 bombillos y bueno, y que se hacen los pedidos, bueno, que todo es periódico. Entonces, esto es determinístico 100% y estacionario. Siempre se van a pedir los mismos 1000 bombillos en el pedido. Siempre los Profe, mismos 1000, y siempre se gastan 10. La demanda es 10. Diga, Fernando. pero entonces ahí el pedido se hace cada 10 días o se hace cuando el inventario esté en 200 luces, profe. Aquí se hace cada 10 días, pero cuando lleguemos a cada 10 días, el inventario debe estar acá en 200. Debe estar. Si se maneja, si se programa pues desde el principio. ¿Listo? Pero es algo lineal, porque en la vida real Sí, sí, puede que un día consuma exactamente. menos. Eso es lo que les estoy diciendo. Miren que el comportamiento es completamente lineal. Entonces, pues ese escenario es muy ideal, es demasiado ideal, es muy ideal. Entonces, Sí. mire, el periodo que hay entre este y este son 10 días, Hernán. Entre este punto y este punto de acá son 10 días, para el ejemplo, ¿no? Son 10 días. Cada 10 días se hace el pedido. Solo que no esperamos a que el inventario esté aquí en cero, sino que en este caso 200 focos por lo de la demanda. Entonces, cuando esté en 200,
hago el pedido y pasarán 10 días exactamente para hacer el siguiente pedido según los cálculos hechos, ¿no? Y pues como dice Anderson, obvio, esto es lineal y pues en la vida real pues puede que algunos escenarios se comporten así, pero normalmente pues esto va a estar variando. ¿Por qué? Porque puede que no sean hoy no me gasté 100 bombillos sino 50 y mañana no me gaste los 100 sino que me gaste 120. Entonces eso va a empezar a variar ahí, va a empezar a fluctuar y entonces puede que en este punto tenga los 200 bombillos y yo haga el pedido, pero puede que me los acabe más rápido o puede que me los acabe más después. Todo depende de... En este caso el escenario es completamente lineal, como dice Anderson, es completamente constante. Entonces, pues podemos fijar eso, pero ese modelo tan constante no es tan real. Pero lo que sí es que ese parámetro de ese umbral de stock o de inventario que debemos de tener, normalmente las empresas lo utilizan. No esperar hasta llegar al punto mínimo para hacer el pedido, porque necesito tener ese tiempo de umbral para que me llegue. Entonces, ¿qué representa aquí llegar a cero e inmediatamente volver a subir? Pues que ya tengo en mis manos el siguiente pedido. Entonces ya lo tengo aquí para poder recargar. Cuando llegué aquí, ahí estoy jugando sobre qué pasa si hay un bloqueo en la carretera o si, no sé, cualquier cosa o hay un paro. Pues esto me va a quedar un hueco acá y no vamos a tener cómo satisfacer. Y eso va a brincar por acá. Entonces, aquí estoy jugando sobre el límite. Estoy jugando con los 200 de los 2 días. Pero ¿qué pasa si el camión donde venían los focos se varó o hubo un derrumbe y no pudo pasar o no sé qué? Y se demora un día más. Entonces voy a tener un día donde no va a poder tener inventario. Entonces eso es lo que representa. Entonces se juega con esos umbrales para no presentar ese tipo de circunstancias, ese tipo de... Bueno, la cuestión es no llegar a cero y tener que esperar 12 días a que me lleguen los focos. Entonces, esperar 12 días, porque después de que hago el pedido se demora 12 días en llegar. Entonces ahí sí estaría fatal, ahí sí estaría grave. Por aquí me escribían en el chat. ¿Quién me escribía en el chat? Miremos a ver. Bueno, escucho. Nos fuimos. Con la energía. ¿Qué pasó con la energía? Ah, bueno, eso es de hace rato. Con los bombillos. Puede comprar 1000 bombillos en 10 minutos. ¿Cómo así? Estacionario. Pueden comprar ¿Verdad? ¿Qué pasó 1000 ahí? Cuente bombillos en todo. 10 minutos. ¿Qué pasó ahí, Juan? Explíqueme esa teoría. Ah, quisiera tener un negocio así. Ah, claro, cualquiera, No, ¿no? profe, pues que usted puede, o sea, Claro. lo que estamos hablando es muy teórico Sí, porque sí, si usted sí, hace un es muy pedido de 1000 ideal. bombillos Ajá. y en 10 minutos llega un cliente y le compra los 1000 bombillos, ya, Sí, sí, es muy ideal, ya se exactamente, sí, cayó por completo. por completo. Aquí estamos asumiendo que nuestro cliente pues es la universidad y que cada 10 días nos va a comprar 1000 bombillos. Eso es lo que estamos Y asumiendo la acá. otra cosa que pues hablaba yo ahí en el chat con Hernán es Ah, cómo ahorita en uno la puede, otra que no lo vi. Sí, sí, sí. cómo puede uno promediar cuando es un negocio nuevo, o sea, que no tiene ni un año Ah, ni 10 años. ahí sí ¿Cómo, le toca cómo- remitirse a algo que se llama la proyección o el estudio financiero, es la proyección económica del negocio. mm, Entonces, recuerden que cuando uno va a arrancar una idea de negocio, pues uno saca un presupuesto, saca unos costos y saca una proyección de ventas. Pero eso es una proyección. Entonces, ahí se va a pronósticos, lo que vimos en el capítulo anterior. Entonces, pero no tenemos ningún referente. Entonces, nos toca basarnos en la información que hay disponible sobre, por ejemplo, la competencia, por decir algo, estimar más o menos cuáles son los valores de la competencia, o si puedo acceder a la información, pues mucho mejor. O si no, recurrir a fuentes como la Cámara de Comercio o el Ministerio de Hacienda, bueno, no sé, Aldane, que generan esos indicadores donde dice que durante el primer trimestre la economía en la construcción o en tales y tales áreas, ellos sacan, por eso sacan tantos informes, para tener información referente a, porque cuando arrancamos de cero sí es mucho más complicada la cosa ahí. Entonces, para poder obtener un histórico se vuelve complejo. Me tocaría entrar a mirar la competencia, por decirlo de alguna forma, sería la forma más rápida. O entrar a mirar a ver qué estudios hay o qué documentos hay oficiales respecto a ese cuento. Entonces, pues ahí la cosa se vuelve un poco más difícil. Pero entonces, sí, una cosa es lo teórico, el modelo teórico, pues, ideal, y otra cosa ya es el real. Entonces, pues la asignatura, bueno, el tiempo como tal no me da para allá, les muestro ya por último para terminar. Esta que es la parte determinística, pues es la más simple, por decirlo de alguna forma, pero miremos
venga, los llevo un poquitico, aquí no estoy compartiendo la pantalla, ya se las comparto, para que miremos en el escenario probabilístico, entonces cómo serían los procesos, ya desde el punto de vista, pues para calcular inventarios y todo eso. Entonces, pues ya la cosa no es con una formulita así como tan simple, como tan sencilla como la que teníamos ahí, sino que la cosa se crece un poquitico más. Entonces, venga, les comparto la pantalla para que lo veamos acá. Entonces, miremoslo y con esto terminamos, simplemente como para antojarlos, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho el cuento de este cálculo que vamos a ver acá. Entonces, cuando tengo inventarios del segundo, del tercer escenario y cuarto escenario, ¿ves? Aparecen los modelos y todos esos modelos, miren la misma gráfica, solo que aquí pues ya empiezan a jugar con las fluctuaciones. Miren que aquí ya ni siquiera hay un inventario cero, sino que vamos a tener siempre un stop y sigue estando el tiempo y el umbral de la selección de, pero las fórmulas entonces ya me involucran el cálculo de integral. Entonces, este ya es un comportamiento probabilístico, este es un modelo probabilístico que se llama modelo normal, y entonces aquí ya toca calcular áreas, nos toca calcular el área bajo estas curvas para poder determinar esos modelos de inventarios. Entonces, venga, les muestro por acá algunos, las fórmulas que se utilizan. Miren que este ya es mucho más real, miren que ya no es lineal, sino que empieza a fluctuar, y pues bueno, hago el pedido y yo ya sé cuánto me llega, hasta dónde voy a volver a subir, pero en la demanda o en el consumo, miren que va fluctuando, va fluctuando. Entonces, este ya es mucho más aproximado a la realidad. Pero entonces, para su cálculo, entonces ya involucra el cálculo de integrales. Entonces, aquí ya la cuestión se vuelve un poco más compleja porque tengo que calcular el área bajo esa curva o bajo esas curvas. Entonces, me toca analizar por cada uno de estos comportamientos acá. Entonces tendría que sacar una integral de por acá, otra de por acá, otra de por acá, para tener más o menos un panorama, pues un promedio medio ahí. Entonces, por acá tengo por un lado que diferenciar, por el otro lado tengo que integrar. Entonces, ya el cálculo, miren, las fórmulas son un poco más extensas, la cantidad de parámetros y variables que aparecen se empiezan a extender, entonces ya la cosa no es tan sencillita cuando tengo modelos probabilísticos, que son los escenarios pues más complejos, por decirlo así, pero son los más reales. Y ahí también hay mucho de análisis, entonces de mirar el comportamiento de la gráfica, de mirar el comportamiento de los datos y analizar los resultados en números que nos va dando, a ver si tiene coherencia y a ver si se ajustan un poco a ese modelo que tenemos por allá. Entonces por acá ya la fórmula de la raíz se expande porque tenemos otros valores, otros parámetros, y por acá se calcula según ese modelo probabilístico. Ojo que es que el complicado aquí es que este lo hacen con el modelo probabilístico normal, esta curva normal, pero hay varios modelos probabilísticos. Entonces, la distribución de la información en la probabilidad se hace de diferente forma. Este es uno de los más sencillos, que es el modelo normal. Entonces, calcular el área bajo esta curva, pues utilizo una integral y no es tan complicada. Pero cuando utilizo otros modelos como el exponencial o el de Newton, entonces la cosa cambia aquí. La cosa cambia, esta curva cambia, ya no es como una campana que se centra en una mitad y en los extremos es muy pequeñito y empieza a cambiar. Entonces ya el cálculo aquí no es tan como aplicar esta fórmula. Entonces la cosa se vuelve un poco más densa, más complicada. Pero bueno, para eso están los matemáticos que nos crean todos esos modelos. ¿Ustedes qué necesitan saber o conocer? La estructura de la fórmula. ¿Para qué? Para poderla llevar o implementar en un algoritmo, o poderla implementar en un software. Y listo. Ya de ahí, ¿de dónde sale la construcción de la fórmula? Eso ya es otro paseo que le corresponde pues, un poco más a los matemáticos, que se encargan de analizar pues, ese comportamiento. Y listo. Acá también, entonces, en ese escenario probabilístico, si se maneja con descuento, si no se maneja con descuento, si es un solo periodo, si son varios periodos, ¿no? Aparecen un montón de elementos ahí. Entonces, es un poco más denso. Y aquí pues nos gastaríamos por ahí un mes mirando todo este cuento de los inventarios. Y yo me le iba a tomar 10 minutos y me les tomé como 20. Muchachos, nos vemos la otra semana. Hacemos una actividad de evaluación respecto a lo que hemos visto. Entonces, un problemita de esos similares, de pronósticos, y de pronto les meto uno de estos para que analicen, simplemente para que analicen en cuál de los 4 escenarios nos ubicamos, si es determinístico o estacionario o variable, o si es probabilístico, estacionario o no estacionario o variable.
deberíamos de montar el almacén si nos conseguimos unos clientes como estos, así como dice Juan, y tener unos clientes así constantes. Y en el caso de que llegue un señor en 10 minutos nos compre los 1000 bombillos, montar otro tanda, no sé qué hacer ahí. Señores, que tengan una feliz noche. Nos vemos esta semana. Ah, no, ya bueno, con algunos me veo esta semana, con los otros ya me veo la próxima. Listo, Entonces, la profe. próxima, ahí les voy contando, pues, les mando el ejercicio para que lo hagan. El martes les doy el día para que lo hagan. Para que no me van a estresar pues, en una horita. Ya hago un poquitico más de periodo de tiempo para que lo resuelvan.